Era uno de esos días en que la playa parecía un refugio secreto, ajena al ruido y al ajetreo del mundo. Sofía, una mujer de espíritu libre y con un amor profundo por la naturaleza, había decidido pasar la mañana junto a su mejor amigo, Centella, un alazán robusto de pelaje brillante y ojos vivaces. Para ella, no había nada como ver a Centella correr libre en la arena, disfrutando la brisa marina. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, y una bruma ligera cubría el océano, dando al paisaje un aire casi mágico. Sofía soltó a Centella cerca de la orilla, quitándole la brida para que pudiera moverse a su antojo. Apenas tuvo libertad, el caballo se lanzó al trote, disfrutando cada zancada sobre la arena suave, mientras Sofía lo observaba desde una distancia corta, sintiendo como su alma se llenaba de paz al ver la felicidad de su amigo. Sin embargo, mientras avanzaban a lo largo de la playa, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de Centella. De pronto, en lugar de continuar hacia adelante, el caballo se detuvo bruscamente y comenzó a olfatear la arena con una atención casi obsesiva. Sofía frunció el ceño. Su amigo equino siempre había sido curioso, pero la intensidad con la que miraba el suelo era inusual. «¿Qué tienes, chico? ¿Oliste algo?», preguntó con suavidad, acercándose. Centella ignoró la pregunta y, en lugar de eso, empezó a rascar con el casco, levantando pequeñas nubes de arena. Sofía se acercó aún más, intrigada, y entonces algo metálico brilló bajo la arena, reflejando los rayos del sol. Apenas podía ver la forma de lo que había bajo la superficie, pero pronto notó una serie de luces rojas parpadeantes. Se inclinó lentamente para ver mejor, el corazón acelerado sin saber por qué, hasta que sus ojos captaron una cuenta regresiva en la pantalla: 000006, 000005. El pánico fue inmediato. Sofía se quedó helada, con los músculos tensos y la mente en blanco por el miedo, hasta que su instinto la empujó a reaccionar. Agarró a Centella de la crin y tiró de él con todas sus fuerzas, retrocediendo, corriendo hacia atrás mientras el caballo obedecía el impulso. La cuenta regresiva continuaba: 3, 2, 1. Sofía cerró los ojos esperando la explosión, pero, en lugar de eso, el dispositivo se quedó en un silencio absoluto. La pantalla estaba apagada, y el contador ya no se movía. De alguna manera, la cuenta regresiva se había detenido en el último segundo. Todo lo que pudo hacer fue tomar una bocanada profunda de aire, sintiendo como el terror aflojaba un poco su agarre. Durante varios segundos, Sofía y Centella se quedaron allí, mirando la bomba como si fuera una bestia a punto de despertar. Al darse cuenta de que debían actuar rápido, Sofía sacó su teléfono, las manos aún temblando, y marcó el número de emergencias. Su voz era apenas un susurro al principio, pero luego logró forzarse a hablar con claridad. Hay una bomba en la playa», dijo. «Está justo en la arena, cerca del muelle abandonado. Necesitamos ayuda, rápido». La operadora le pidió detalles, y Sofía explicó lo que había visto con la mayor precisión que pudo. A los pocos minutos, el sonido de las sirenas comenzó a retumbar en la distancia, creciendo cada vez más hasta que varios vehículos policiales aparecieron en la costa. Un equipo de expertos en explosivos y varios oficiales bajaron rápidamente de sus vehículos, acordonando la zona y acercándose con precaución al lugar donde estaba la bomba. Uno de los agentes se acercó a Sofía, mirándola con seriedad. «¿Puede decirnos cómo encontró el dispositivo?». Ella asintió, aún con el pulso acelerado. «Fue Centella. Mi caballo empezó a olfatear y rascar la arena. Y entonces vi el aparato, la cuenta regresiva». El oficial asintió, con una expresión de respeto en su rostro. Luego dirigió su atención al equipo antibombas, que estaba estudiando el dispositivo con una precisión casi coreografiada. Sofía y Centella fueron llevados a una distancia segura mientras el equipo trabajaba, evaluando cada aspecto de la bomba, desde los cables hasta el temporizador, tratando de desactivarla sin provocar una explosión. Mientras tanto, Sofía observaba en silencio, con una mezcla de miedo y fascinación. Apenas podía creer que había estado tan cerca de una tragedia. Sus ojos se movieron hacia Centella, quien parecía entender la gravedad de la situación, manteniéndose a su lado, sus grandes ojos marrones atentos y tranquilos. Uno de los oficiales se acercó a ella de nuevo después de unos minutos. Su caballo probablemente le salvó la vida, y la de mucha gente más. De haber explotado, el daño podría haber sido devastador en esta zona. Sofía asintió lentamente. La magnitud de lo que había ocurrido comenzaba a caer sobre ella. De alguna forma,
Aquel paseo casual en la playa había evitado una catástrofe, y todo gracias a Centella. Ella le acarició el cuello con gratitud. «Eres un héroe, amigo», susurró, y el caballo giró la cabeza hacia ella, como si estuviera devolviendo el reconocimiento. Tras desactivar el artefacto y asegurarse de que ya no había ningún riesgo, los técnicos comenzaron a examinar la bomba en profundidad, intentando averiguar quién podría haberla puesto allí y por qué. Los policías seguían haciendo preguntas a Sofía, y aunque trataba de responder con calma, notaba que algunos detalles se le escapaban debido a la tensión del momento. La playa, que había sido su refugio y su lugar de paz ahora, estaba llena de agentes de policía y expertos en explosivos. Mientras los minutos pasaban, más curiosos comenzaron a acercarse desde la distancia, alertados por las sirenas y la presencia de la policía, murmurando entre ellos sobre lo que había sucedido. Sofía observaba todo en silencio, con el ruido de las olas de fondo, mientras intentaba procesar el hecho de que aquel atentado pudo haber cambiado su vida para siempre. Uno de los técnicos se acercó a ella con una sonrisa ligera. «Gracias a usted y a su caballo, evitamos una tragedia. La bomba estaba muy cerca de detonar, y la potencia era considerable. De haber estallado, la onda expansiva habría alcanzado no solo esta playa, sino también el muelle y las tiendas cercanas». Sofía sintió una oleada de alivio y orgullo, pero también una inquietud que no lograba sacudirse. Su mirada se desvió hacia Centella, quien parecía permanecer tranquilo, como si aquella playa fuera su hogar y su misión protegerla. La conexión que sentía con él en ese momento era indescriptible. Sabía que, de alguna forma, aquel acto heroico era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. La meta son 1000 suscriptores. Continuamos con la historia. Mientras el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, Sofía acarició de nuevo la crin de Centella, agradecida de tenerlo en su vida. Lo que había comenzado como un paseo casual ahora se convertiría en una historia que llevaría por siempre en su memoria. El descubrimiento de la bomba en la playa había cambiado por completo la vida de Sofía. Pasaron algunos días, pero ella aún no lograba recuperar la paz que solía sentir en sus paseos matutinos con Centella. Su vida, antes tranquila y llena de rutinas apacibles, ahora estaba envuelta en un halo de tensión y vigilancia. Aquel día, al despertar, encontró el establo de Centella rodeado de huellas extrañas en la tierra, como si alguien hubiera rondado la propiedad durante la noche. Miró el suelo con detenimiento y pronto notó algo más inquietante: una nota en papel arrugada y sucia, tirada en la entrada. El mensaje era simple, pero suficiente para helarle la sangre: «No debiste interferir. Estás en nuestro camino». Mientras sostenía la nota, sus manos temblaron, y sintió una mezcla de ira y miedo. Hasta ese momento, Sofía había intentado convencerse de que los incidentes en la playa eran algo aislado, una casualidad trágica que ella y Centella habían logrado evitar con suerte. Pero esa nota no dejaba lugar a dudas. Alguien la había elegido como objetivo, y esa certeza la dejó paralizada unos segundos. Se giró hacia Centella, que la miraba con sus ojos brillantes y profundos. La calidez de su mirada pareció reconfortarla por un instante, recordándole que, al menos, no estaba completamente sola. Se acercó al caballo, le acarició el hocico y murmuró: «No importa lo que pase, amigo. Vamos a superar esto juntos». Pasaron los días, y aunque intentaba mantener la calma, Sofía no podía ignorar la sensación de que alguien la vigilaba constantemente. Empezó a notar pequeños detalles en su entorno que la mantenían alerta. Una figura que parecía acecharla desde lejos, sombras que desaparecían al menor movimiento, el ruido de pasos en plena noche. Incluso en su propia casa se sentía observada, como si las paredes hubieran perdido su capacidad de protegerla. Una noche, pasada la medianoche, alguien tocó a la puerta de su casa. El sonido era firme y constante, y el corazón de Sofía empezó a latir con fuerza mientras intentaba decidir si responder o no. Miró por la ventana, pero fuera todo estaba oscuro. El visitante no se mostraba, y eso la puso aún más nerviosa. Con un nudo en el estómago, Sofía se acercó a la puerta y habló, tratando de sonar tranquila: «¿Quién es?». Silencio. La respuesta fue una quietud profunda, como si el sonido de sus palabras hubiera ahuyentado a quien quiera que estuviera allí. Pasaron unos segundos y, entonces, escuchó pasos que se alejaban. Corrió a la ventana y, entre las sombras, alcanzó a ver la figura de un hombre alto, que se desvanecía entre los árboles de su propiedad. El miedo la invadió de nuevo, y decidió no seguir ignorando la gravedad de la situación. A la mañana siguiente, contactó a la policía.
Les habló de la amenaza que había encontrado en el establo, del hombre que la había estado siguiendo y del extraño visitante en mitad de la noche. Los oficiales se mostraron atentos y le prometieron aumentar la vigilancia en su área, además de enviar patrullas para monitorear la propiedad. Aún con la presencia de la policía, Sofía no lograba sentirse segura. Necesitaba volver a la playa, sentir la arena bajo sus pies y el aire salado llenando sus pulmones, como si la marea pudiera arrastrar sus miedos lejos. Así que esa misma tarde, decidió ir hasta la playa junto a Centella, en busca de paz. Mientras cabalgaban por la orilla, observaba las huellas que Centella dejaba en la arena mojada. El viento soplaba con suavidad, trayendo consigo el sonido de las olas, y por un momento, todo pareció regresar a la normalidad. Sin embargo, a medida que avanzaban, el caballo comenzó a comportarse de forma extraña. Sofía notó cómo sus orejas giraban constantemente hacia los lados, como si percibiera un sonido lejano. «¿Qué pasa, amigo? ¿Sientes algo raro?», preguntó, acariciando su cuello con ternura. Centella se detuvo, mirando hacia la línea de árboles que bordeaba la playa. Sofía sintió un escalofrío y miró en esa misma dirección, sin ver nada fuera de lo normal. Pero el comportamiento de su caballo le hizo dudar. Sabía que los animales a menudo eran capaces de percibir cosas que escapaban al ojo humano, y la inquietud de Centella era algo que no podía ignorar. Siguieron avanzando hasta encontrarse con dos oficiales que patrullaban la zona. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y expresión amable, se acercó a Sofía y la saludó con un asentimiento. «¿Todo bien, señorita? Sabemos que ha habido algunos incidentes. ¿Le ha pasado algo más?». Sofía suspiró, tratando de calmar sus nervios. «A decir verdad, he estado algo intranquila. Cada vez que pienso que todo ha terminado, parece que alguien quiere recordarme que no estoy segura». El oficial asintió, y con una expresión de empatía, agregó: «No se preocupe. Estaremos vigilando. Quien quiera que esté detrás de esto, no se saldrá con la suya». Agradecida, Sofía continuó su paseo por la playa. Centella caminaba tranquilo a su lado, pero de vez en cuando giraba la cabeza para mirar hacia los árboles, como si aún percibiera algo que ella no podía ver. Sofía trató de ignorarlo y se concentró en el sonido de las olas, en el roce de la arena bajo sus pies y en el susurro del viento. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Sofía intentó recuperar la paz que siempre había sentido en aquel lugar. Sin embargo, una inquietud persistente la mantenía en vilo. Al caer la noche, Sofía y Centella se dirigieron de regreso a su casa. A medida que se acercaban al establo, Sofía notó que las luces exteriores parpadeaban, como si algo estuviera fallando en el sistema eléctrico. El ambiente se sentía extrañamente pesado, y Centella, de nuevo, parecía inquieto, agitando la cabeza y rascando la tierra con el casco. Al entrar en la casa, encontró otro mensaje en el suelo, esta vez sobre un papel perfectamente doblado y colocado justo frente a la puerta. Sintió un escalofrío mientras se inclinaba para recogerlo. Las palabras, escritas con una letra firme y amenazante, decían: «No es una advertencia. Nos veremos pronto». Sofía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué parecían tan decididos a atemorizarla a ella y a su querido Centella? No era solo el mensaje en sí lo que la asustaba, sino el hecho de que quien fuera responsable había llegado tan cerca, hasta su propio hogar. Pasaron varias horas hasta que el miedo cedió lo suficiente para que pudiera conciliar el sueño, pero esa noche, sus sueños estuvieron plagados de sombras y figuras misteriosas que la perseguían. Sentía una presencia constante y amenazadora, y cada vez que intentaba correr o gritar, su voz se ahogaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, despertó con un propósito claro. No permitiría que el miedo la controlara. Aunque no supiera aún cómo protegerse completamente, decidió no callar y buscar ayuda. Se comunicó con amigos y familiares, contando lo sucedido para que supieran el peligro que enfrentaba. Sabía que, al menos, con el apoyo de los suyos, tendría un poco más de fuerza para enfrentar lo que estuviera por venir. Con Centella a su lado, sentía que, de alguna manera, lograría mantenerse firme. Mientras acariciaba su pelaje suave y le hablaba en voz baja, le prometió que no se darían por vencidos, que juntos enfrentarían cada amenaza. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y Sofía sintió una paz renovada. Sabía que la tormenta se estaba acercando, pero estaba decidida a enfrentarla sin importar lo que tuviera que hacer. Después de varios días de tensión constante y de sentir que los ojos de sus enemigos la vigilaban en cada esquina,
Sofía había decidido que no podía vivir más en el miedo. La vida que conocía se había transformado en una pesadilla vigilante, y el miedo, si bien era una presencia constante, se había convertido en una motivación. Necesitaba recuperar el control. Ese día, mientras terminaba de alimentar a Centella en el establo, escuchó el inconfundible sonido de un motor acercándose. Era un auto negro que avanzaba lentamente por el camino de tierra hacia su propiedad. Sus neumáticos levantaban una estela de polvo en el aire, y el corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Su respiración se aceleró al recordar las amenazas, las sombras en la playa, la última nota que encontró en su casa. Tomando una decisión rápida, se colocó junto a Centella, pasando su mano por el pelaje del caballo para calmarse a sí misma y transmitirle tranquilidad. Sofía sabía que Centella era su compañero más leal y que, juntos, ya habían enfrentado el peligro en el pasado. Le susurró: «Hoy podría ser nuestra prueba más grande, amigo. Confío en ti». Apenas unos segundos después, el auto se detuvo frente a su casa, y 3 hombres descendieron del vehículo. Estaban vestidos con ropas oscuras, las caras serias y decididas. 2 de ellos caminaban a los lados de un hombre alto, de rostro impenetrable, quien claramente parecía el líder. Su presencia irradiaba amenaza, como si no tuviera intención de ocultar sus verdaderas intenciones. Sin hacer caso de su propio miedo, Sofía salió del establo y se colocó frente a ellos, manteniendo una postura firme. El hombre alto la miró con una expresión calculadora antes de romper el silencio. «¿Sabes quiénes somos, verdad?», preguntó en tono seco, observándola con una mezcla de desprecio y diversión. Sofía mantuvo la mirada sin pestañear. «No sé sus nombres, pero sé lo que hicieron en la playa. Sé que querían lastimar a personas inocentes y que no van a parar hasta lograrlo». Las palabras de Sofía salieron más fuertes de lo que esperaba, y eso le dio un poco de valentía. Uno de los hombres que estaba a su lado soltó una risa burlona. «¿Y tú, una mujer con su caballo, crees que puedes detenernos? Te has vuelto un problema, y a nosotros nos gusta resolver problemas rápidamente». Sin perder el tiempo, el líder dio un paso adelante, observándola detenidamente, como si buscara leer el miedo en sus ojos. «Este es el último aviso. Queremos que sepas que tu interferencia tiene consecuencias. Te daremos una última oportunidad. Aléjate y olvida lo que viste». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. «No voy a ignorar lo que intentaron hacer. No me voy a quedar callada mientras ustedes destruyen la paz de este lugar». Giró la cabeza levemente hacia Centella, quien permanecía a su lado, tenso y alerta. Sofía sentía que, en cualquier momento, el caballo respondería a su señal, preparado para defenderla si fuera necesario. El hombre alto pareció perder la paciencia y, en un movimiento repentino, dio una señal con la mano. Los otros 2 se adelantaron, acercándose a ella con una mirada amenazante. Sofía retrocedió un paso, calculando sus opciones. Su única esperanza era el bosque, el terreno que ella conocía y donde Centella podía moverse rápidamente. Sin pensarlo más, montó a su caballo en un solo y fluido movimiento y, con un golpe suave sobre sus costados, le indicó a Centella que avanzara hacia el sendero boscoso. Los cascos de Centella golpearon el suelo con fuerza, y el sonido resonó en el silencio de la tarde. «Atrápenla», ordenó el hombre con un tono de urgencia. Sin dudarlo, los 2 hombres restantes comenzaron a correr detrás de ellos, internándose en el bosque. Centella, con su agilidad y fuerza, avanzaba rápidamente entre los árboles. Sofía se inclinaba sobre su cuello, sintiendo la energía del caballo bajo ella, confiando en cada paso que daba mientras esquivaban ramas bajas y saltaban sobre raíces expuestas. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos, pero Sofía y Centella lo conocían bien. A pesar de su ventaja, Sofía podía escuchar los pasos de sus perseguidores acercándose. Centella, al notar la presión detrás de ellos, aumentó la velocidad, sus cascos golpeando la tierra con más fuerza. Sofía se dio cuenta de que sus enemigos eran más rápidos y persistentes de lo que esperaba. Su respiración se aceleraba, y su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar una salida. Fue entonces cuando llegaron a un claro rodeado de rocas grandes y espesas capas de maleza. Sofía sabía que este era el lugar perfecto para hacer una parada estratégica, obligando a sus perseguidores a un enfrentamiento directo. Desmontó rápidamente, acarició a Centella y le susurró con voz calmada: «Quédate conmigo, amigo. No les daremos el gusto de asustarnos». Apenas unos instantes después, los 2 hombres llegaron al claro,
con una sonrisa de triunfo en sus rostros. Uno de ellos levantó una pistola y apuntó directamente a Sofía. ¿Realmente pensaste que podías escaparnos? Nadie se mete con nosotros y se va sin pagar el precio. Sofía se mantuvo firme, su corazón latiendo a toda velocidad, pero su expresión reflejaba una mezcla de desafío y calma. Si piensan que una amenaza los hace fuertes, están muy equivocados. La verdadera fuerza está en enfrentar el peligro sin retroceder, y eso es algo que ustedes no entienden. Uno de los hombres soltó una carcajada y dio un paso adelante. Eres valiente, pero tu valentía no servirá de nada ahora. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Centella, como si entendiera perfectamente el momento de atacar, se adelantó rápidamente y golpeó con sus patas delanteras, derribando al hombre al suelo. El impacto fue tan fuerte que el hombre soltó la pistola, que cayó a unos metros de distancia. Sofía no perdió tiempo. Corrió hacia la pistola y la levantó, apuntándola hacia el hombre que aún estaba de pie. No se muevan. No tengo intención de usar esto, pero no dudaré en defenderme si es necesario. El hombre que aún estaba de pie miró a su compañero, aturdido en el suelo, y luego a Sofía, quien lo enfrentaba con una mirada llena de determinación. Finalmente, levantó las manos y retrocedió un paso, consciente de que las cosas no estaban saliendo como lo había planeado. Aprovechando el momento, Sofía se acercó a Centella y montó de nuevo. No me busquen más. No permitiré que destruyan lo que he jurado proteger. Vuelvan a su auto y piensen bien en lo que están haciendo. Los dos hombres, uno de ellos todavía en el suelo y el otro con una expresión de impotencia, miraron a Sofía y a su caballo con una mezcla de respeto y resentimiento. Sin decir una palabra, el hombre que aún estaba de pie se acercó a su compañero, ayudándolo a levantarse, y comenzaron a retirarse lentamente en dirección contraria. Cuando finalmente se perdieron de vista entre los árboles, Sofía sintió como la tensión abandonaba su cuerpo poco a poco. Acarició el cuello de Centella y le susurró con una voz temblorosa: «Lo logramos, amigo. No sé cómo, pero lo logramos». Montada sobre Centella, comenzó a regresar lentamente a su casa, consciente de que, aunque esta batalla estaba ganada, probablemente no sería la última. Sabía que tendría que ser más cuidadosa, pero también sabía que, con Centella a su lado, tenía la fuerza necesaria para enfrentar cualquier amenaza que viniera en el futuro. El camino a casa fue silencioso, y mientras avanzaban, Sofía dejó que el miedo y la tensión se disiparan, reemplazados por una sensación de victoria y de profundo agradecimiento hacia su leal amigo. Su valentía y la lealtad de Centella la habían llevado a superar una prueba que, al principio, parecía imposible. El día después de la persecución en el bosque, Sofía se sentía exhausta, pero la necesidad de justicia la mantenía en pie. A primera hora, llamó a la comisaría local para relatar los eventos y describir a los hombres que habían amenazado su vida y la de Centella. La voz de la comisaria Elena Martínez, firme y profesional, le dio una sensación de esperanza. «Comprendo la gravedad de la situación, Sofía. Lo que describes es extremadamente preocupante», le aseguró la comisaria. «Con las pruebas que tienes y la descripción de los sospechosos, ya tenemos suficiente para actuar. Pero necesito que vengas a la comisaría para dar tu declaración formal y ayudarnos a documentar todo lo que puedas recordar sobre estos hombres». Sofía se dirigió a la comisaría, llevándose las pruebas, la nota de amenaza, las fotografías de las huellas de neumáticos que había encontrado en las cercanías de su propiedad y su relato escrito de los eventos recientes. La oficina estaba llena de agentes que la observaban con respeto y admiración. Muchos de ellos ya habían escuchado rumores sobre la mujer y su caballo que habían frustrado un atentado. Cuando la comisaria Elena entró, su presencia impuso un silencio atento. Era una mujer de complexión atlética, mirada sagaz y voz tranquila, pero con una autoridad incuestionable. Sofía sintió que estaba en buenas manos. Después de dar su declaración y mostrar todas las pruebas, la comisaria examinó cada detalle con suma atención. Al final de su revisión, Elena la miró con una expresión calculadora. «Haremos todo lo posible para atrapar a estos hombres, Sofía. Sabemos que tienen motivos peligrosos, y tu valentía no solo te ha puesto a salvo, sino que nos ha permitido descubrir una red mucho más amplia. Ahora, vamos a vigilarlos». La comisaria ordenó a su equipo organizar una serie de patrullajes constantes en la zona. Las carreteras cercanas al establo de Sofía fueron monitoreadas, y varios agentes fueron asignados a seguir cualquier vehículo sospechoso. Al mismo tiempo, la policía instaló cámaras ocultas cerca del camino que daba a su propiedad para rastrear movimientos inusuales. En pocos días,
El equipo de inteligencia había montado una operación de vigilancia que empezaba a dar sus primeros frutos. Uno de los detectives, encargado de analizar las imágenes, llegó con información clave después de varias horas de revisión. «Comisaria, encontramos algo», informó mientras mostraba una serie de fotos en la pantalla. En ellas, se veía claramente el mismo vehículo negro que Sofía había descrito entrando y saliendo de la carretera principal cerca de su casa en horas extrañas, generalmente pasada la medianoche. Esto confirmaba que sus acosadores estaban monitoreando sus movimientos, esperando quizás un momento de debilidad para actuar. La comisaria Elena llamó a Sofía para informarle sobre el progreso. «Sofía, hemos localizado el auto de tus perseguidores. No se han acercado directamente a tu propiedad, pero han estado rondando por la carretera en las noches. Queremos atraparlos en el acto, así que, si notas algo fuera de lo común, te pido que nos informes de inmediato». Sofía agradeció la llamada, pero, al colgar, una inquietud persistente la mantuvo alerta. Esa noche, revisó varias veces el perímetro de su propiedad, y en cada ronda, notaba la presencia vigilante de Centella, quien caminaba a su lado con los oídos erguidos y los ojos atentos. Esa misma noche, poco después de las 3 de la madrugada, los agentes en la comisaría recibieron una alerta. Las cámaras ocultas habían captado movimiento en la carretera cercana a la propiedad de Sofía. Era el mismo auto negro, esta vez circulando de forma más lenta, con sus luces apagadas y haciendo paradas ocasionales, como si sus ocupantes estuvieran evaluando la situación antes de acercarse. La comisaria Elena, quien estaba de guardia, dio las instrucciones precisas a su equipo de asalto. «Esta es nuestra oportunidad. Quiero que intercepten el vehículo en cuanto se aleje de la carretera principal. No queremos un enfrentamiento cerca de la casa de Sofía». Un convoy de patrullas discretas siguió al auto negro a distancia, esperando el momento ideal para bloquearles la salida. En un cruce apartado, el equipo policial rodeó el auto y les ordenó que detuvieran el motor. Los hombres en el auto intentaron resistirse. El conductor aceleró para escapar, pero rápidamente se encontró atrapado por otro par de patrullas que lo cerraron por ambos lados. Los 3 ocupantes fueron obligados a salir del auto con las manos arriba y a tirarse al suelo. Al revisar el vehículo, los oficiales encontraron armas, una laptop con comunicaciones encriptadas y varios documentos que confirmaban su implicación en un intento de atentado. A la mañana siguiente, cuando la comisaria Elena llegó al establo de Sofía para darle la noticia, lo hizo con una expresión de satisfacción en el rostro. «Sofía, hemos atrapado a los 3 hombres. Ahora están bajo custodia, y por lo que hemos encontrado en su auto, tenemos pruebas contundentes de que son parte de una célula criminal». Sofía dejó escapar un suspiro, sintiendo como el peso que había estado cargando durante semanas se disolvía en un instante. «No sabes cuánto significa esto para mí, comisaria. No solo por mí, sino por todas las personas a las que hubieran lastimado si lograban su objetivo». «Has sido increíblemente valiente», dijo Elena. «Pocas personas habrían enfrentado a estos hombres y sobrevivido. Te debemos una gran deuda de gratitud». Los días siguientes fueron un remolino de noticias y entrevistas con las autoridades. La policía dio declaraciones públicas sobre la captura de los sospechosos y el intento de atentado frustrado, mencionando el coraje de una ciudadana que, junto a su caballo, había ayudado a evitar una tragedia. Aunque Sofía prefería mantener un perfil bajo, la historia rápidamente se volvió viral, y muchos empezaron a ver a Centella como un héroe. Finalmente, el caso llegó a juicio, y Sofía fue llamada a testificar. Cuando llegó el día, subió al estrado y relató cada detalle ante el juez y el jurado. Centella también estuvo presente en los tribunales, en un área reservada, como símbolo de la valentía que los dos habían demostrado. Los abogados de los acusados intentaron desacreditarla, diciendo que sus clientes eran meros visitantes que no tenían intención de dañarla. Pero con las pruebas que la policía había recopilado y las comunicaciones encontradas en el laptop, el jurado no tuvo ninguna duda. Los 3 hombres fueron sentenciados a una condena de varias décadas en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Al salir del tribunal, Sofía respiró profundamente y miró a Centella, quien parecía entender que todo había terminado. Su mirada estaba tranquila y sus movimientos eran seguros. Sofía le acarició la crin y le susurró: «Lo logramos, amigo. Gracias a ti, nada de esto hubiera sido posible». Con una mezcla de alivio y paz, Sofía y Centella regresaron a su casa. Ahora, cada paso en el camino de regreso se sentía más ligero. Sabía que había recuperado su vida, que el peligro había quedado atrás, y que,
Por fin, ella y Centella podían disfrutar de sus días en paz, sin sombras que los acecharan. Después de todo lo que Sofía había vivido, la calma que experimentaba ahora en su vida era un regalo que no podía dar por sentado. Las pesadillas se habían reducido con el tiempo, y aunque los recuerdos de esa terrible amenaza nunca desaparecieron por completo, Sofía había aprendido a convivir con ellos, encontrando consuelo en su rutina diaria junto a Centella. Cada mañana, al despertar, veía a su caballo como el testigo y protector de su viaje hacia la recuperación. El sol de la mañana iluminaba su hogar de una forma cálida, como si el universo, en su manera silenciosa, celebrara la victoria de la paz sobre el miedo. Una de sus primeras decisiones, después de los días intensos de entrevistas y atención mediática, fue regresar a la playa, el mismo lugar donde todo había comenzado. Allí, sentada sobre la arena, Sofía miraba al horizonte y recordaba ese día fatídico cuando la bomba fue descubierta, su miedo y su determinación entrelazados. Pero ahora, más que nunca, se sentía empoderada. No solo había sobrevivido, sino que había vencido, y la recompensa más grande de todo eso era la paz que había encontrado dentro de sí misma. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba, Sofía comenzó a darse cuenta de que el camino hacia la sanación no solo se trataba de encontrar paz para ella misma. Quería hacer algo más grande, algo que pudiera ayudar a las personas que también pasaban por situaciones difíciles, algo que ofreciera la misma fuerza y valentía que ella había recibido de Centella. Quería crear una red de apoyo, una fundación que ayudara a otros a superar sus miedos, a recuperar la confianza y a sentirse seguros. Una tarde, mientras paseaba con Centella por el campo, la idea empezó a tomar forma. Las tardes soleadas en las que ambos se sentían libres de la amenaza, el viento acariciando sus rostros y el crujir de las hojas bajo los cascos de Centella, le dieron a Sofía el espacio para pensar con claridad. ¿Por qué no crear algo que dure? Algo que ayude a las personas a superar sus propios miedos y traumas, pensó mientras acariciaba el cuello de su caballo. Con esa idea en mente, Sofía comenzó a planificar lo que luego sería conocido como Fundación Centella. El nombre no fue una coincidencia. Centella, el caballo que había sido su protector y compañero a lo largo de la adversidad, sería el símbolo de la fundación, un recordatorio de la fuerza interior que todos podían encontrar, incluso en los momentos más oscuros. La fundación, al principio, sería un espacio pequeño, pero con grandes aspiraciones. Sofía sabía que la comunidad en la que vivía, aunque pequeña, tenía muchas personas que, como ella, habían pasado por circunstancias difíciles, algunas de ellas incluso similares a las suyas. Así que empezó a organizar talleres de apoyo emocional, charlas sobre resiliencia y actividades para familias y personas que luchaban con el trauma o el miedo. El primer evento fue un encuentro sencillo en el centro comunitario del pueblo, al que asistieron algunas familias y amigos cercanos. Durante la charla, Sofía compartió su historia. No fue fácil, dijo en su intervención inicial. Hubo momentos en los que pensé que nunca saldría de la oscuridad, pero aprendí que uno puede encontrar luz, incluso en los rincones más oscuros, cuando tenemos el apoyo adecuado. Y cuando encuentras ese apoyo, todo cambia. Centella, por supuesto, no estaba muy lejos. El caballo, con su imponente figura, se mantenía tranquilo en el prado cercano, mientras Sofía hablaba de la importancia del amor, la confianza y el coraje que compartían entre ellos. Los asistentes se conmovieron al ver a la mujer y a su caballo, tan unidos, tan fuertes, como un reflejo de lo que significaba superar el miedo y la adversidad. Al final de la charla, muchos se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias. La fundación comenzaba a hacer un impacto real, y Sofía se dio cuenta de que estaba en el camino correcto. A medida que pasaban los meses, la Fundación Centella creció. Sofía incorporó terapias con animales, inspirada en la conexión profunda que había tenido con su caballo. En el campo que rodeaba su hogar, comenzó a ofrecer sesiones de equinoterapia para niños y adultos con dificultades emocionales. El contacto con los caballos, especialmente con Centella, ayudaba a los participantes a superar sus bloqueos emocionales y a desarrollar una mayor confianza en sí mismos. El trabajo de la fundación no solo se limitaba a su comunidad local. Con el tiempo, Sofía y su equipo comenzaron a extender sus esfuerzos a otras ciudades cercanas. Organizaron campañas de concientización sobre el trauma postraumático y la importancia de la salud mental, dando conferencias en escuelas, hospitales y otras organizaciones. Sofía también se dedicó a escribir un libro, titulado Renacer junto a Centella, en el que relataba su experiencia, su proceso de sanación y cómo la conexión con los caballos había sido clave para superar sus miedos. El apoyo de la comunidad fue crucial para el éxito de la fundación.
Muchas personas de la zona comenzaron a involucrarse como voluntarios, ofreciendo su tiempo y recursos para ayudar a los demás. El nombre de la fundación se convirtió en sinónimo de esperanza, de fortaleza y de un futuro mejor. A través de talleres y eventos, Sofía se convirtió en un faro para aquellos que necesitaban orientación y apoyo. Una tarde, al cabo de un año desde la creación de la Fundación Centella, Sofía organizó un evento especial en la playa, el mismo lugar donde todo había comenzado. Centella estaba allí, como siempre, junto a ella. El sol se ponía en el horizonte, creando un espectáculo de colores que reflejaban perfectamente el cambio que Sofía había experimentado. En ese evento, Sofía agradeció a todos los que la habían apoyado, a todos los que habían creído en ella y en la fundación. Cuando comenzamos este viaje, nunca imaginé lo lejos que llegaríamos, dijo Sofía, mirando a la multitud reunida. Gracias a todos ustedes, hemos creado algo que va más allá de lo que imaginábamos. Estamos construyendo un futuro donde la esperanza es posible, donde el miedo no nos define, donde todos podemos renacer, como lo hice yo, junto a mi amigo Centella. Con lágrimas en los ojos, Sofía se acercó a su caballo, quien la observaba pacíficamente. La multitud la aplaudió, y Sofía sintió una oleada de gratitud y paz. Finalmente, entendió que la verdadera victoria no solo era haber sobrevivido, sino haber transformado su dolor en una fuerza colectiva que podría ayudar a muchos otros a encontrar la sanación. La Fundación Centella continuó creciendo, llegando a más personas y ofreciendo apoyo en momentos de desesperación. Años después, cuando Sofía miraba atrás, sabía que el viaje había valido la pena. Su vida, la de Centella y la de muchas otras personas, había cambiado para siempre, demostrando que incluso de los momentos más oscuros, pueden surgir luces que iluminan el camino de los demás. Los años transcurrieron con una velocidad asombrosa, como si el tiempo quisiera escapar de los recuerdos dolorosos, dejando atrás solo la paz y la gratitud. Sofía y Centella, juntos, se convirtieron en un símbolo de fortaleza, resiliencia y esperanza para aquellos que, como ellos, se habían enfrentado a momentos oscuros. La Fundación Centella, que una vez fue solo una idea nacida del deseo de ayudar, ahora era una red sólida de apoyo que tocaba vidas de formas que Sofía nunca imaginó. Sofía había aprendido que la vida no siempre se trataba de esperar a que las cosas sucedieran, sino de crear las oportunidades para cambiar el rumbo de nuestra historia. Cada persona que llegaba a la fundación era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella tarde en la playa, cuando había descubierto la bomba y había enfrentado el peligro inminente. En ese momento, ni ella ni Centella sabían que su vida tomaría un giro tan profundo, pero ese mismo momento, cargado de miedo y desesperación, fue el catalizador de algo más grande que ellos mismos. La Fundación Centella había crecido más allá de lo que Sofía había imaginado. Ya no solo ofrecía terapias con caballos, sino también programas de asistencia psicológica, talleres de empoderamiento para mujeres y niños, y proyectos comunitarios que unían a las personas de todas las edades. Lo que comenzó como un esfuerzo personal para sanar las heridas internas de Sofía, ahora se había convertido en una fuerza que cambiaba vidas, ayudando a las personas a superar sus propios traumas y miedos. A medida que la fundación se expandía, Sofía recibió innumerables cartas y mensajes de personas que agradecían el impacto que había tenido en sus vidas. En cada una de esas cartas, había una historia de superación, una historia que, de alguna manera, se conectaba con la suya propia. Recibió agradecimientos de padres cuyos hijos, a través de la equinoterapia, habían logrado superar el miedo a las multitudes, o de adultos que habían encontrado en la terapia con caballos una forma de aliviar el estrés postraumático después de vivir experiencias difíciles. Cada mensaje se convirtió en una prueba de que el dolor, aunque profundo, no era el final de la historia, sino solo el comienzo de una transformación posible. Un día, mientras Sofía caminaba por los campos donde Centella solía correr libremente, pensó en todo lo que había vivido. Había sido una mujer marcada por el miedo, pero también una mujer decidida a enfrentarlo. Miró al horizonte, donde el sol se ponía lentamente, y vio cómo las sombras se alargaban, creando un paisaje lleno de luz y oscuridad en equilibrio. El paisaje era el reflejo perfecto de lo que había sido su vida, momentos de incertidumbre y dolor que se habían transformado en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Aunque había alcanzado muchos logros, Sofía sabía que el viaje no terminaba allí. Siempre había algo más que aprender, algo más que construir, algo más que compartir. Por eso, en lugar de descansar en los laureles de su éxito, Sofía decidió continuar trabajando en la Fundación Centella. Decidió expandir la red de apoyo a más regiones, compartir el modelo de equinoterapia con otras comunidades, y seguir luchando para que más personas pudieran acceder a los recursos que les ayudaran a sanar. Una tarde,
Al final de un evento importante en la capital, Sofía se encontró en una conversación profunda con un joven llamado Andrés, quien había llegado a la fundación después de sufrir una pérdida personal devastadora. Andrés había perdido a su hermana en un accidente de tráfico y había quedado completamente sumido en el dolor y la depresión. Gracias a la fundación, y a través de su vínculo con uno de los caballos entrenados para ayudar a sanar, Andrés había comenzado a abrirse nuevamente, a confiar en los demás y, lo más importante, a permitirse sanar. Al principio, nunca creí que esto pudiera funcionar, dijo Andrés, mirando a Sofía con una mezcla de gratitud y asombro. Pero Centella y la fundación me mostraron algo que nunca había visto, la posibilidad de volver a empezar, de encontrar la paz dentro de mí. Lo que más me sorprendió es que no se trataba de olvidar el dolor, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante. Sofía lo miró fijamente, sintiendo una profunda emoción. No estás solo en esto, le dijo con suavidad. A todos nos cuesta encontrar la paz, pero lo importante es dar el primer paso. Y lo diste. Ahora, con cada paso que das, estás construyendo tu propia fuerza interior, como lo hizo Centella cuando corrió hacia la playa en ese día tan oscuro. Tienes todo el poder dentro de ti para seguir adelante. En ese momento, Sofía comprendió algo profundo. La fundación no solo era un refugio para aquellos que necesitaban ayuda. También se había convertido en un recordatorio de que la sanación es un proceso colectivo, en el que cada historia, cada persona, aporta algo único y valioso. Nadie está solo en su dolor, porque en cada rincón del mundo hay alguien dispuesto a compartir su fuerza y su amor. A medida que pasaban los meses, Sofía también reflexionó sobre los cambios personales que había experimentado. Ya no era la mujer que una vez se había sentido impotente ante la violencia. Ahora era una mujer empoderada, que había tomado las riendas de su destino y había utilizado su dolor para crear algo más grande. Ya no temía al futuro. La paz que había encontrado en su interior le permitió mirar hacia adelante con esperanza. El día de la ceremonia en la capital, en la que Sofía recibió el premio por su labor humanitaria, ella no fue la única persona que celebró el reconocimiento. Centella, aunque no estuvo presente físicamente, seguía siendo la razón por la cual todo esto había comenzado. En su corazón, Sofía sabía que el verdadero premio no era el trofeo ni la medalla, sino el impacto que había dejado en las vidas de tantas personas, las historias de sanación, de reencuentro con la esperanza. Cuando la ceremonia terminó y Sofía se retiró con el trofeo en las manos, una reflexión profunda se instaló en su corazón. Si alguien me hubiera dicho, hace unos años, que terminaría aquí, recibiendo este reconocimiento, habría pensado que era imposible, pensó. Pero es importante recordar que el dolor no tiene que definirnos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su historia, de transformar las sombras en luz. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. En el camino de la vida, todos enfrentamos adversidades. Algunas veces nos encontramos con situaciones que nos hacen cuestionar todo lo que creemos, que nos hacen sentir vulnerables. Pero si hay algo que Sofía y Centella nos enseñaron, es que la adversidad no define el fin de nuestra historia. Es solo el comienzo de una nueva oportunidad para crecer, aprender y ser más fuertes. La vida no siempre es fácil. Hay momentos de oscuridad, de miedo, de desesperación. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar, para sanar, para levantarnos. No importa cuán grande sea el desafío, cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de superar las adversidades. Y, al igual que Sofía y Centella, podemos encontrar fuerza en los lugares más inesperados, en nuestra propia resiliencia, en el apoyo de los demás y en el amor que compartimos. Nunca olvides que, aunque el dolor es inevitable, la sanación es una decisión. Y esa decisión, al final, es lo que realmente nos da el poder para seguir adelante. La paz y la esperanza están al alcance de todos, solo tenemos que dar el primer paso hacia ellas. Si llegaste hasta el final de la historia y te gustó, me encantaría que puntuaras la historia de 0 a 10. Te invito a dejar un like, un comentario y por supuesto suscribirte al canal para más historias como estas. Si quieres apoyarme como creador de estas maravillosas historias, puedes hacerlo invitándome a un café usando el link de la descripción.